Este ejercicio que lo hizo Jorge valía 8 puntos. Él lo tomó en la PC1. Si estás llevando con él si estás llevando con él ahorita, él lo tomó en la PC1, pero como el caso de Harvard, eso lo saca del caso de Harvard, ¿no? Simplemente es como que voy a dar la solución de ese caso, ¿no? En caso no lo tengan o no se los haya resuelto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los datos. Dicen que el nominal es de 100.000. El plazo, ¿no? El tiempo es 8 años. Los pagos, ¿cómo se hacen los pagos? Dicen que es semestral, ¿no? La tasa de descuento o la ITM es 6%, ¿no? Dice, tiene una tasa de rendimiento anual con capitalización de 6%. Entonces voy a poner 6%. Y el cupón es 8%, ¿no? 8% anual. Se entiende que es anual, obviamente. Entonces, esos son los datos. Con estos datos tenemos que hallar todo esto de acá. Yo voy a poner a mi plantilla. Voy a usar mi plantilla en caso lo necesiten. Y les voy a explicar cada ítem de la plantilla, ¿no? Entonces, yo para hallar la duración del bono, voy a tener que hallar el precio del bono, ¿no? Con estos datos. Y, bueno, la duración es, yo voy a tener que después hallar la duración modificada, ¿no? En caso me lo pidan. Por si acaso se lo voy a dar, porque no me lo piden. Solamente me piden la duración, pero analizada, ojo. Y esto de acá estos dos de acá me van a servir para hallar la convexidad. Entonces voy a hacer mi flujo de esta forma. Como son 8 años, yo voy a hacerlo 16 periodos. Entonces voy a tener 16 periodos porque son semestrales. Para calcular el flujo fijo, ¿no? O el cupón es, ¿no? Cupón entre 2 por el nocional. Esto lo voy a llevar hasta el último y al final le voy a agregar los 100.000, ¿no? Porque es un bullet. El D significa el factor de descuento, ¿no? Es con eso voy a descontar mis flujos, ¿no? Entonces, para yo llegar al factor de descuento, como está dividido en 16 periodos, yo lo voy a, esta tasa de descuento lo voy a dividir entre 2. O sea, esto va a ser una composición semestral, ¿no? Entonces, va a ser 1 entre 1 más esta tasa a su tiempo. Lo voy a fijar y eso lo jalo, ¿no? Hasta el último, ¿no? Entonces acá voy a descontar el flujo, ¿no? El valor presente de cada flujo. Lo voy a multiplicar, nada más. A veces, en otras plantillas, ¿no? Estos dos, o sea, esto de frente, ¿no? Se divide, ¿no? El flujo, uno más al tiempo, no es lo mismo. Sino que acá lo desagrego, ¿no? Entonces, multiplico todos y acá me debería dar el precio, que es la suma. Se la suma. Entonces, el bono está sobre la par, ¿no? Porque obviamente el cupón está por encima de la tasa de rendimiento, entonces está sobre la par el bono. Para yo ya la duración, el CF es el cash flow o el flujo, ¿no? El flujo se haya dividido tasa cupón, que está expresado anual, porque voy a tener pagos semestrales, entre 2 por el nominal. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo se pagan esos cupones, ¿no? Entonces, por eso lo divido entre 2 y simplemente, siempre se multiplica por nominal, ¿no? Si fuese un flujo anual, o sea, si los pagos fuesen anuales, simplemente sería cupón por el nominal, nada más.
Entonces, para yo hallar la duración, voy a sumar, la fórmula de duración es todo eso, ¿no? La sumatoria de estos flujos descontados entre el precio. Perdón, acá me faltó una línea más. Acá me faltó poner el tiempo por el valor presente, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Eso me voy a calcular. Voy a hacer eso, tiempo por esto, ¿no? Entonces, hago de cada uno, entonces ahora sí, ¿no? Lo que voy a sumar es esto, ¿no? Esta expresión, ¿no? La sumatoria de todo esto entre el precio. Entonces, esa es mi duración. Pero ojo, esto lo tengo que analizar, ¿no? Según el caso Harvard, ¿no? En las notas te dicen, ¿no? Para analizar esto lo tienes que dividir entre 2. Entonces, esa sería la duración, 6.18 o 6.19. Esa es una de las respuestas, esa sería la parte A. En caso de duración modificada, voy a tomar la duración entre 1 más la TIR, ¿no? 1 más, pero ¿cuál de ellas, no? En este caso sería, pues, la semestral, ¿no? Porque estamos en una posición semestral. Y esto de acá, igual lo tengo que dividir para analizarlo, ¿no? Lo tengo que dividir entre 2. Ese sería, en caso te lo pidan, esa sería la duración modificada, ¿no? Anualizada. Pero no te lo piden, igual lo estoy haciendo. En caso sí lo piden después. En la parte B es la convexidad, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo, en la parte B. Entonces, para yo hallar la convexidad, voy a tener que hacer un cálculo previo. Este cálculo previo, voy a tener que sumarlo al final. Voy a aplicar esta fórmula. Entonces, la fórmula dice, ¿no? A ver, voy a poner... esta fórmula que me dice, ¿no? Voy a multiplicar el tiempo por el tiempo más 1, ¿no? Esta expresión, ¿no? Tiempo por tiempo más 1 por el flujo descontado, o sea, este de acá. O sea, no, perdón, por el flujo, que es los 4.000, entre 1 más la tasa de descuento al tiempo. Entonces, eso haría para cada uno, lo jalo hasta abajo, y acá aplico la fórmula de la convexidad. Digamos que esta fórmula de convexidad lo hago en 2 pasos, ¿no? Este es el primer paso, ¿no? Hago esta expresión y luego el segundo paso sería acá, ¿no? Entonces, el segundo paso sería sumar todo esto, ¿no? Del previo paso. Y esto sería 1 más la tasa, ¿no? Al cuadrado por el precio. Ahora, esto de acá se tiene que dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque es la segunda derivada, ¿no? Acá lo divido entre 2, entonces acá es como que lo tengo que hacer el doble. Eso está en la teoría y en la lectura también. Es simplemente fórmula. Entonces, esta sería mi convexidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay varias plantillas de cómo hacer esto, ¿no? Ahora, si no tiene el tiempo de hacer todo lo que hice, yo tengo, o hay un link en internet, se lo voy a poner más abajo, o se lo voy a poner al costado, ¿no? Este link de acá, si entran a ese link, es una calculadora que ustedes ponen estos datos y les bota todo, y acá tengo la prueba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El precio, ese sí lo tienen que hallar, ¿no? El precio, ¿no? Con estos datos tienen que hallar el precio, ¿no? Ese es el precio que está acá, este dato. El valor par, ¿no? Que son los 100.000. Los años, 8 años. La tasa cupón, que es 8%.
la frecuencia de pago que es semestral, ¿no? Twice a year. Y me dan estos outputs, ¿no? Estos outputs es lo que estoy hallando acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La duración Macaulay, 61.86, ¿no? Ahí está. Y la duración modificada, 6.06, ¿no? Está ahí. Y la convexidad, 45.046. O sea, no tienen que hacer ni esto, ¿no? O sea, igual se los enseño porque tienen que saber cómo se hace detrás, ¿no? Entonces esta calculadora es bien útil, ¿no? En caso se le piden ahí. Ahora, en el caso de la parte C, voy a poner parte C, también está en la misma lectura el caso Harvard, ¿no? Ahí está todo, todas las fórmulas. Entonces me dice que me piden el dollar duration, ¿no? O el delta del bono, ¿no? Entonces la fórmula del delta duration voy a tener que es el precio del bono por la duración modificada, ¿no? Por eso que igual la tienes que hallar, ¿no? Entonces el precio de bono por la duración modificada. La multiplicación de esos dos me da el delta. Ese sería, ¿no? Eso sería el delta, ¿no? El dollar duration. Ahora, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿qué rayos es el delta duration? O sea, ¿para qué me sirve, no? Es una medida de sensibilidad más que nada, ¿no? O sea, digamos que, si hoy es como que una medida de sensibilidad usando la duración modificada, ¿no? Es una aproximación en caso las tasas, o sea, si las tasas suben, es una aproximación de pérdida, ¿no? Ah, ahí está en la lectura, ¿no? Es una parte, tienen que leer la parte teórica, ¿no? Vamos a la parte de, la parte de es también teoría y simplemente la teoría o sea, está en el caso Harvard también esa teoría. Entonces acá simplemente lo redacté, ¿no? Y dice, ¿no? La pregunta dice, ¿no? Considerar un bono con las mismas características, pero con tasa cupón variable, ¿no? Libra 6 meses cada semestre, ¿no? Y te pregunta, ¿cuál de los dos bonos tiene mayor riesgo de tasa de interés y por qué? Bueno, no tienen que hacer el flujo y hacerle un flujo variable, ¿no? No tiene nada que hacer, no es necesario, es teórico, ¿no? Es teoría, es teoría. La respuesta sería, ¿no? Obviamente que tiene mayor tasa de interés sería el bono que tiene cupón fijo. ¿Por qué? Porque tiene mayor duración, ¿no? Entonces, mayor duración es mayor riesgo. En el caso del bono variable, la teoría dice, ¿no? La duración se resetea cada 6 meses. Entonces, el plazo o la duración sería más corto. Entonces, por ese tema de duración es que uno es más riesgoso que el otro, ¿no? Eso es teoría. No tiene que hacer cálculos ni nada. Entonces, ese bono vino el parcial pasado, puede venir, puede repetir, pero ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? De ahí sigo otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el siguiente. Esto vino bueno, los que llevan con Lira vienen la PC de Lira. O sea, si ustedes llevan con Jorge, obviamente no vieron esto. Entonces, lo voy a hacer. Y bueno, los que no vieron, o sea, si no entendieron con Lira, bueno, ahí tengo una plantilla distinta a la de él, porque yo he visto su solucionario y me parece muy largo. Esto de acá, si llevas con Lira, vino en la PC1 de este ciclo y dijo que iba a poder. Es un buen ejercicio, ¿ah? Combina varias cosas acá, por eso lo voy a hacer. Am, este es bono Jorge, este es bono Lira. Entonces me dice, ¿no? El 30 de enero se emitieron bonos, ¿no? Bullets denominados en euros. Primer cupón ese 30 del 1 de 2016 con un valor nominal de 1000. Entonces, lo que te pide la primera parte es que hayas la tasa cupón, ¿no? Porque este es un bono subasta, ¿no? Cuando es un bono subasta, no tenemos una tasa de cupón.
O sea, acá no te dan el dato del cupón, solamente te da el precio. Entonces, si yo tengo los inputs como el precio, como la tasa de descuento, y cómo es el flujo, ¿no? Cómo si es anualizado, semestral, y tengo fechas de emisión, ¿no? Fecha de emisión, fecha de vencimiento. Con todos esos inputs yo puedo hallar con Solver la tasa cupón. Eso es lo que me pide. Entonces vamos a armar primero las, las características de este bono, ¿no? Primero, ¿no? La fecha de emisión es el 30, ¿no? De 2015. Primero, bueno, enero, ¿no? 30 de enero de 2015. Va a ser un bullet, ¿no? Obviamente. El plazo es 10 años. Y ahí dicen, primer cupón, ¿no? Te lo dice el enunciado, ¿no? 30 de enero de 2016. O sea, es anual, ¿no? Se entiende que es anual este bono. O sea, el valor nominal, a ver, lo voy a poner, lo voy a expresar por ahora en 100, ¿no? Eso normalmente se expresaría en 1000, por esta vez lo voy a hacer en 100. Ahora, la tasa de descuento, la ITM, ¿no? Eso te dan de dato, ¿no? Dice que es un spread, o sea, es 0,44% más este spread, ¿no? Voy a sumarlo acá, ¿no? 0,44% más este spread, ¿no? Eso sería 2,36%, ¿no? Entonces, la suma de los dos me da este spread, ¿no? 2,74,6. Me dan el precio, ¿no? El precio es de 99,98. Entonces, a mí me piden hallar el cupón, ¿no? Esa es la incógnita, ¿no? Con estos datos, halla la tasa cupón. Normalmente partimos, ¿no? ¿No? Normalmente nos da la tasa cupón y hallamos el precio, ¿no? Nos piden el precio, ¿no? Eso es lo normal, pero acá no. Acá te piden el cupón. Entonces, yo voy a hacer un flujo acá. Con eso más. Acá voy a poner las fechas. Cero es la fecha de emisión, ¿no? Entonces acá va eso. Y bueno, como son cupones anuales, voy a poner cada uno acá, ¿no? Hasta 2025, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo armo esta plantilla? ¿Cómo voy a armar una plantilla para que el software me dé lo que necesito, ¿no? Entonces, acá en el flujo fijo, ¿no? El primer cupón va a ser, no sé, acá voy a poner por ahora cualquier valor, 10%, o sea, no sé, no sé, 10%, cualquier cosa. Esto de acá, simplemente voy a usarlo, ¿no? Obviamente, como es un cupón anual, ¿no? El cupón X se va a multiplicar por el nocional, ¿no? 100. En este caso sería 10, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Repito esto, y el último, ¿no? Va a ser esto más esto, ¿no? Acá pongo cualquier tasa por ahora. Factor de descuento, ¿no? Igual, ¿no? Lo divido uno más esta ITM al tiempo. Esto lo fijo y acá simplemente los multiplico, ¿no? Entonces, acá voy a poner precio, sumo todo, ¿no? Asumiendo que la tasa cupón es 10%, el precio sería de 162, ¿no? Obviamente, yo lo que yo quiero llegar es a 99,98. Entonces, yo tengo que manipular los datos para que me dé, o sea, tengo que manipular la tasa para que me dé ese 99,98. Y para hacerlo, voy a usar el solver. Voy a fijar mi objetivo, mi celda objetivo va a ser este, ¿no? La celda del precio con el valor, ¿no? Que quiero, 99,98, cambiando la celda del cupón. No voy a agregar ninguna restricción, no necesito. Ya está, obviamente no puede ser negativo, ¿no? Y lo pongo.
Entonces, mi tasa cupón, para que me dé ese precio de 99.98, ¿no? Sería 2.74, ¿no? Anual. Esa sería mi tasa cupón. Esa sería la respuesta de la primera parte, ¿no? De la parte A, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en la parte B, ahora me dice, ¿no? Transcurre el tiempo, ¿no? Y valoriza el bono, ¿no? Siempre piden eso, ¿no? Transcurre el tiempo y valoriza el bono, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo pasó. O sea, en otras palabras, hay el precio sucio, ¿no? Recuerden que el precio sucio es, ¿no? La suma del precio limpio más los intereses, ¿no? Intereses de vengado, ¿no? Que hay un... Ahora, vamos a ver dónde estamos en el tiempo, ¿no? Entonces voy a necesitar varias cosas. En el caso de la fecha cupón, vamos a ver qué fecha estamos, ¿no? Vamos a ver, dice 26 de septiembre 2017, ¿no? Estamos entre estos dos, ¿no? Entre estas dos fechas, ¿no? Septiembre 2017, ¿no? Estamos entre estas dos fechas. El inversionista desea cerrar su posición de 1.000 bonos y que debido a la mejora de los fundamentos macroeconómicos de Alemania, el ITM cambió, ¿no? O sea, esta ITM va a ser otra, ¿no? Tiene otro valor. Calcule el precio de esta operación como porcentaje del valor nominal y unidades monetarias. Esto se liquida en T más 2. Entonces, en realidad se liquida en 28 de septiembre, ¿no? Esa es tu fecha de liquidación. Entonces, si voy a poner una fecha de inicio, la fecha de inicio es la fecha donde está el bono, ¿no? O sea, la fecha, el bono, digamos que la fecha del último cupón, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Está entre estos dos, ¿no? O sea, acá voy a escoger la fecha y acá fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento del cupón, ¿no? O sea, yo estoy a partir de acá, yo lo que voy a hacer primero es hallar el precio limpio. La tasa cupón es esta de acá, ¿no? Lo que hemos hallado en la parte A. Voy a tener una nueva ITM, una nueva tasa de descuento, ¿no? Que me dice, ¿no? Es la sumatoria de estos dos, ¿no? 0.35% más 1.5%. Esa es mi nueva tasa de ITM. Y voy a tener un nuevo precio, ¿no? O el precio limpio, ¿no? Lo que voy a hacer primero es hallar el precio limpio. Entonces, para yo hallar el precio limpio, hay una fórmula en Excel que se llama, o sea, no tiene que hacer ni un, o sea, podría hacer el método del flujo también, es igual, pero esta función que se llama price en Excel, o le ponen precio, ¿no? En español, le piden estos parámetros, ¿no? Entonces, para yo calcular el precio limpio, voy a tener mi fecha, ¿no? De settlement, que sería el primero, ¿no? Luego, maturity, que es la fecha de vencimiento. Este rate es la tasa cupón y este yield, ¿no? Es el ITM. Ahora, como adicional, el redemption sería de 100, ¿no? Es el valor nominal. La frecuencia sería anual y la base sería la 1, actual to actual, ¿no? Creo que me calcule todos los días. Entonces, ese sería el precio limpio, ¿no? Entonces, para yo hallar la parte B que me piden precio sucio, ya tengo el precio limpio. Voy a copiar acá. Lo que me falta calcular son los intereses devengados, ¿no?
para que yo haya el precio sucio, ¿no? Entonces, para yo calcular los intereses, voy a tener que usar las siguientes. Voy a hacerlo aparte, ¿no? Voy a hacerlo acá. Entonces, la fecha del último cupón, ¿no? Estoy entre 2 y 3. La fecha del último cupón fue en el 30, ¿no? Igual. La fecha del próximo cupón sería este, ¿no? El 30-18. La fecha de liquidación, recuerden que es 2 días después del 26, entonces sería 9-28, ¿no? Mes, día, en mi caso, ¿no? 2017. La tasa cupón y lo mismo, ¿no? Lo jalo acá. Ahora, la fórmula de intereses de vengados. Hay una fórmula, hay dos fórmulas, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy a necesitar es días transcurridos y días total, ¿no? Del cupón. Entonces, los días transcurridos simplemente es la diferencia de fecha del último cupón y fecha de liquidación, ¿no? O sea, fecha de liquidación menos la fecha del último cupón en días, ¿no? 241 días. En la fecha del total me refiero a total cupón, ¿no? O sea, cupón, fecha del último menos la fecha perdón, fecha del próximo cupón y menos la fecha del último cupón. Entonces, estos son, ¿no? Esto de acá, para yo aplicar esa fórmula, yo voy a tener que, primero voy a tener que dividir estos dos. Lo voy a poner como ya dividido. Entonces, los intereses de vengado sería el nocional por la tasa cupón por este factor, ¿no? 1.81. Esos serían mis intereses vengados. Entonces, la suma de estos dos es mi precio sucio, ¿no? Esto está expresado como porcentaje, ¿no? Te piden dos expresiones, ¿no? Yo para expresarlo como unidades monetarias tengo que convertir esto, ¿no? Entonces, la forma de conversión es esto entre 100 por 1000 por 1000. ¿Por qué por 1000 por 1000? Sí, 1000 por el valor nominal y los otros 1000 por el número de bonos, ¿no? 1000 bonos, ¿no? Recuerden que su valor nominal es 1000. Entonces, esto sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? Entonces, no hay preguntas, sigo con el otro. Sí, la fecha de liquidación está en el texto, ¿no? Asuma ahora que el 26 de septiembre, ¿no? Te dice, ¿no? Esta operación se liquida en T más 2, ¿no? El T sería esta fecha, 26. O sea, T sería 26 de septiembre, pero se liquida en T más 2, o sea, más 2 días, ¿no? 28. Así se interpreta eso. Vamos a hacer otro. Esto también viene, normalmente, típicamente viene en varios parciales, ¿no? Cuando estaba Alejandro, ¿no? Puede ser que lo tomen. Entonces, acá te dan los datos, ¿no? Dice que tú acabas de vender 5 bonos corporativos que cuentan con las siguientes características. Voy a ponerlas acá, ¿no? Ahora, cuando ustedes
acá como son bonos, ¿no? Usted cuando valorizan estos bonos, ustedes tienen que escoger el precio entre estos dos. Recuerden que cuando ustedes venden, ustedes son los vendedores. El, el precio que yo voy a escoger va a ser el barato, pues, ¿no? 80.05, ¿no? Voy a escoger el bid. ¿Qué pasa si fuese comprador? En caso de compradores, escogería el as, ¿no? El más caro. Entonces, acá, este es el precio limpio, ¿no? Del bono, ¿no? Ya te lo dan, no tienes que calcularlo ni nada. Te lo dan, precio limpio. Entonces, igual, ¿no? Es parecido al otro, ¿no? Pero acá, ya, o sea, acá no tienes que hallarlo, no te piden esta parte, ¿no? Pero acá lo que tienes que hallar también, ¿no? Es lo mismo que acá, ¿no? Usar todo esto para hallar, ¿no? Estos de acá. Pero hay ciertas cosas y también te piden el DB01, ¿no? Entonces, cuando yo tengo cuando yo calcule primero lo que voy a hacer es calcular los intereses devengados, porque ya tengo el precio limpio, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Voy a tener mi fecha de último cupón, voy a tener fecha de liquidación, fecha de próximo, días transcurridos, días totales. Entonces, acá en mi fecha de último cupón, acá me dice, ¿no? Acá hay dos fechas, ¿no? Entonces, acá dice que pagan intereses semestrales, ¿no? Cada 8 de marzo y 1 de enero. Entonces, primero voy a ver dónde estoy en el tiempo. Voy a ver mi fecha de liquidación, ¿dónde estamos? Calcula el precio y el monto que va a considerar. Si se realizó el 6 de octubre, pero se liquida en T más 2, o sea, 8 de octubre. Esa es mi fecha de liquidación. 10/8 del 2021, ¿no? Entonces, ya sé dónde estoy ahora en el tiempo, ¿no? Para valorizarlo. El último cupón obviamente va a ser una fecha anterior a esta fecha, ¿no? Entonces, esa fecha sería el 8 de marzo, ¿no? De 2021. Y la siguiente fecha sería el 30 de enero del 2022. ¿No? Porque acá se dice, ¿no? Se liquidan cada 30 de enero y cada 8 de marzo. Perdón, agosto, este es agosto, 3/8 es agosto. Sí, es agosto, no es marzo, ¿ok? Entonces, acá está agosto y acá está enero del siguiente año, ¿no? Entonces, igual, días transcurridos, esto menos esto, y días totales, ¿no? Esto menos esto. Esos son los días, entonces, cuando yo hago acá, cuando yo calculo los intereses devengados, primero voy a hacerlo primero voy a convertir este precio que está expresado en porcentaje, voy a expresarlo en unidades monetarias, ¿no? Acá te dice que los bonos valen 1.000.000, el valor nominal, ¿no? Entonces acá simplemente este de acá siempre se divide entre 100 y le multiplico el valor nominal del dato, ¿no? Para tenerlo expresado en unidades monetarias. Ahora, los intereses devengados, ¿no? Acá como es semestral, ojo que esa tasa de ahí ya está expresado semestral. No lo tengo que dividir entre 2. O sea, este cupón no está expresado anual, está expresado semestral en este caso. Entonces simplemente tomo esto, perdón, tomo el nominal por esto, por esto entre esto, ¿no?
Y mi precio sucio sería la suma de estos dos. Y esa es la parte A, ¿no? Calcula el precio sucio y monto que va a recibir, ¿no? Esto sería, considerando que la operación se liquida en T más 2. Ok, esta es parte A. La fecha de liquidación está acá, en la en la parte A. 6 de octubre de 2021, pero sería 8 de octubre, ¿no? Hasta 8 de octubre. Ojo que mi Excel está al revés. Primero es el mes y luego es el día, por si acaso. En la parte B me dice, ¿no? Esta es teoría, ¿no? Parte B es teoría. ¿Qué significa la opción callable dentro de un bono? ¿Será conveniente aplicarlo? Entonces, es teoría, tienen que ir a su PPT, su internet, está en todas partes, ¿no? Es un bono que es callable, permite al emisor rescatar el bono antes de la fecha de vencimiento, ¿no? Esto sucede cuando las tasas de interés bajen. ¿Por qué? Porque se quieren refinanciar a una tasa más barata, ¿no? El emisor, o sea, yo como emisor, como que cuando yo vendo mis bonos, ¿no? Y doy esa opción de recuperarlos, ¿no? De interrumpir el flujo más que nada de comprador, yo lo hago, me motiva a hacerlo cuando las tasas de interés bajan, ¿no? Porque voy a pagar un menor cupón. Entonces, si pago un menor cupón, es como que voy a refinanciar una menor tasa, ¿no? Por eso que al comprador le recompro mis bonos, ¿no? Obviamente, cuando yo emito estos bonds callable, son más caros, ¿no? Las tasas son más altas, ¿no? Por ese riesgo. Entonces, esa es la característica de un bono callable, ¿no? Son más caros porque es más riesgoso, pues, ¿no? Yo puedo, no es que yo como comprador no voy a tenerlo hasta el vencimiento. En cualquier parte de la línea de tiempo me pueden recomprar esos bonos. Y obviamente dejo de ganar, ¿no? Hasta el vencimiento, ¿no? Ese es el inconveniente, ¿no? Para el comprador. En el siguiente ejercicio me piden, ese sí es el DB01, ¿no? Bueno, te dan de dato, ¿no? Bueno, me dice, si hay un incremento de 13 puntos en la curva, ¿cuál sería el nuevo precio del bono, no? ¿Cuánto sería la ganancia pérdida monetaria? Entonces, de datos, acá tengo que usar el DB01. Este está de dato que es menos 0.039. Hay un shock, ¿no? Incremento, ¿no? Shock y 13 puntos básicos, lo pongo tal cual, 13. El precio, el precio se mantiene, ¿no? Este de acá. Y voy a tener un nuevo precio, ¿no? Entonces la multiplicación de los tres sería mi nuevo precio, ¿no? Precio más... Ah, ya. No. La fórmula es precio más la multiplicación de estos dos. Ahí está, ¿ves? Por este shock, mi precio cayó a 79.54, ¿no? Eso se interpreta, ¿no? Ese es el precio nuevo, pero esto lo tengo que convertir en moneda, ¿no? En unidad monetaria, ¿no? Esto está expresado en porcentaje, ¿no? Me piden esto lo tengo que expresar, ¿no? Este es un solo bono, ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría el cálculo de esa pérdida monetaria, ¿no? Bueno, simplemente voy a hacerlo acá, ¿no? Esto entre 100 por el nominal, igual acá. Entonces, la diferencia entre estos dos es mi pérdida, ¿no? Estos 5.070 es una pérdida por cada bono, ¿no? Pero como tengo 5 bonos, como son 5 bonos, lo tengo que multiplicar por 5, ¿no? O sea, mi pérdida total sería esto, ¿no?
25.3 por todos los 5 bonos, ¿no? Pérdida total, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Cuánto ganaría la ganancia o pérdida monetaria? Este sería, ¿no? Pérdida monetaria. El precio del nuevo bono es este de acá. Y eso es, no, esos son las dos cosas que te piden. Y acá te piden, ¿no? Muestre su cálculo utilizando el DB01 y el precio B, ¿no? Tal cual, precio B, DB01, ¿no? La cantidad está acá. Usted acaba de vender 5 bonos. Ahí está la cantidad. Sí, la parte D es la misma pregunta del bono. Esto vino, ¿no? Esto es lo que tomó Alejandra. Este es bono Alejandra, ¿no? Y Alejandra y Jorge hicieron el último examen los dos, pusieron sus propias preguntas, ¿no? Y se fijan, esta es la misma pregunta que acá. Es la misma, ¿no? Es igualita. Se copió ahí. Entonces, la misma respuesta. Ya, 3 profesores ahí de bonos, más o menos. Pero Alejandra ahí no está, entonces no sé si viene, no creo que venga, pero por si acaso. Ahora, esto voy a hacer 2 problemas de 2 CDs. Esto viene en la PC1 de Lira y con la misma lógica voy a aplicarlo acá, ¿no? Acá es un poquito distinto a este, ¿no? Este es CD Lira y este es CD de Alejandra, ¿no? Que lo tomó en el parcial pasado. Entonces, yo tengo una plantilla ya diseñada para esto, ¿no? Simplemente pongo los datos y ya me sale. Pero hay que estudiarla bien la plantilla, ¿no? No a última hora hacerlo. Sí, les sugiero que lo estudien la plantilla antes de aplicarlo, ¿no? O hacen su propia plantilla como ustedes quieran. Entonces, estos son los datos, ¿no? Tal cual, hasta acá, ¿no? Hasta acá son los datos. Ahora, este plazo en días es, ¿no? La diferencia. Acá pongo el plazo en días, ¿no? De estos dos, ¿no? Es un cálculo adicional. Y estas nuevas tasas que lo voy a aplicar en la parte C, ¿no? Es estas tasas de acá, ¿no? 0,4, 0,5 y 3. Nada más necesito de inputs. Ahora, con el tema de los instrumentos ¿no? De los de corto plazo, esto de acá, siempre en la parte A te pide, ¿no? ¿Cuál de los, en este caso te pide, escoja uno de los 3 instrumentos, ¿no? Ojo que acá cuando vean, antes de escoger cuál de los 3, ustedes tienen que ver las expectativas de tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, el de Alejandra, ¿no? Te piden que escojas 2 de los 3. Acá solamente te escojas uno. Pero igual lo que gana, si fuese uno o 2, obviamente si son 2, siempre va a haber uno, ¿no? Uno clave, ¿no? Entonces acá digamos que el tip sería lo siguiente, ¿no? Si el tipo de cambio se espera, o sea, si el tipo de cambio sube o se espera que sube, o si el tipo de cambio baja, ¿no? Entonces, el instrumento para, en caso que el tipo de cambio va a subir, o sea, semi-proyectado, en este caso hay un proyectado, ¿no? 3,80, obviamente acá va a subir, ¿no? Porque mi tipo de cambio spot es 3,715. Entonces, el instrumento que debo escoger es el CDR. ¿Por qué? Porque el CDR depende, el CDR te conviene cuando el sol se devalúe, ¿no? Eso es lo que dice en las PPTs. Y obviamente el factor de reajuste, ese factor FR, va a ser mayor a 1. Entonces voy a recibir más. En el caso contrario, ¿no? El tipo de cambio baja y me conviene a mí usar el CDLD. Entonces, si sabes que esto, o sea, también te lo pueden lanzar de esta forma, ¿no? El contexto de hoy, ¿no? Que el tipo de cambio obviamente está subiendo, ¿no? Se espera que va a subir más en siguientes periodos. Entonces, obviamente, les conviene usar el CDR, siempre escoger el CDR, ¿no? Caso contrario, que diría lo contrario, ¿no? Ahora,
En caso que te pidan dos instrumentos, obviamente vas a escoger el CDR y el CD. ¿Por qué el CD? Porque el CD no le afecta el tipo de cambio, ¿no? Entonces me conviene escogerlo también. O sea, si yo tengo que comprar dos, escogería el CDR y el CD, ¿no? Pero en este caso solamente me piden uno. Entonces voy a escoger el CDR. Entonces en la parte A, ¿no? Tengo que decir por qué lo voy a escoger, ¿no? Entonces voy a poner acá la razón. Ya les expliqué. Bueno, escogería el CDR en el caso de que el tipo de cambio suba porque recibir un monto mayor ¿no? Por un factor de ajuste mayor a 1. Matemáticamente está la explicación, ¿no? Obviamente también. En caso que fuese 2, diría, ¿no? También escogería el CD porque el CD no le afecta la variación de tipo de cambio. Porque el CD se paga en soles, ¿no? No hay un factor de ajuste ni nada. Estos dos tienen factor de ajuste por el tipo de cambio, este no tiene. En la parte B, voy a hacer ya los cálculos. Voy a tener precio cotizado, monto a pagar y monto a pagar, pero en dólares, ¿no? Recuerden que el instrumento CDLD se expresa el pago en dólares. Se liquida, bueno, se recibe y ¿no? Se recibe en dólares y se paga en dólares. El precio cotizado está, ¿no? En las PPTs, todas las fórmulas, ¿no? Simplemente es 100, ¿no? Entre uno más la tasa al tiempo, ¿no? El plazo, ¿no? Entonces, todos son iguales ahí. Lo arrastro nomás. El monto a pagar, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Es un poco diferente. Bueno, no, monto a pagar es igual también. Monto a pagar es el precio cotizado entre 100 por el nominal. Pero ojo que este monto a pagar, en caso, o sea, ustedes solamente tienen que calcular o sea, acá lo que estoy haciendo es de todos, ¿no? Pero como, o sea, ustedes no tienen que ser de todos, solamente tienen que ser del CDR, ¿no? El cual escogieron. Pero lo que quiero que vean es cómo se hacen cada uno, ¿no? O sea, hay cosas diferentes de cada uno que tienen que tener en cuenta. Entonces, de una vez, para que no haya sorpresas, ¿no? Entonces, en el caso del CDLD, ¿qué hago acá, no? Yo voy a tener, yo voy a tener tipos de cambio. Estos tipos de cambio es el tipo de cambio de emisión, ¿no? Y este es un tipo de cambio proyectado, ¿no? Que están acá, estos dos datos. Entonces, yo asumo, siempre, cuando es monto a pagar, siempre voy a usar el tipo de cambio de emisión. En el caso del CDLD, ¿no? Lo divido nada más. Acá hay tres tipos de cambios que tienen que considerar. Y tienen que tener cuidado en cómo lo apliquen. Entonces, cuando es monto a pagar, siempre se usa el tipo de cambio inicial o el tipo de cambio de emisión. ¿Ok? En caso que lo tengan que convertirlo a dólares, ¿no? Ahora, en la parte B te piden, bueno, con estos dos datos voy a hacer un factor un factor de ajuste, ¿no? Que sería esto entre esto. Es el FTR, ¿no? En las PPTs es el FTR. Entonces, yo, para calcular el rendimiento, hay varias formas de hacerlo. Yo voy a hacer este método, me parece más simple. Voy a tener que tener un monto de inversión, ¿no? O el monto que compraste y el monto a recibir en vencimiento. El monto invertido simplemente es esto, el monto a pagar. Lo convierto en negativo, ¿no? Bueno, en este caso sería dólares acá, ¿no? No soles. El monto a recibir
La teoría dice que el CD siempre vas a recibir el valor nominal. Ok, lo copio. El CDR, ¿cómo recibo el CDR? Bueno, el CDR es el monto nocional por el factor de ajuste, ¿no? El FTR. Están las PPTs. Y el CDLD, ¿cómo hago para el CDLD? ¿Cómo se liquida eso, no? ¿Cómo es la fórmula de recibir eso, no? Bueno, como es a vencimiento, voy a, voy a recibir esto entre el tipo de cambio final o tipo, en este caso, el proyectado, ¿no? Y ya tengo eso, ¿no? Ahora, el rendimiento, voy a hacer el retorno, voy a hacer primero, voy a calcular el retorno a 327 días, ¿no? Porque son 327 días, ¿no? Entonces voy a hacer una TIR, pero ese rendimiento tengo que convertirlo a un retorno a 360, ¿no? O anualizado. La conversión de analizarlo es la siguiente, ¿no? 1 más el retorno de 327 días, lo elevo a 360 entre el plazo, ¿no? Menos 1. Mate fi básica. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Bueno, a mí solo me piden del B, ¿no? Bueno, de todos, creo que te piden de todos, ¿no? Asumiendo el instrumento, indica el precio de paridad de recibo SR. Cartera hasta el su vencimiento, finalmente que se conseguiría. Bueno, sería de todos, en esa parte B. O sea, estos tres son los rendimientos anuales. Ahí quieren. O sea, la parte B se pide esto de acá, ¿no? El monto a pagar. Más que nada todo esto, ¿no? El monto que pagaría. Este es el monto que pagaría. Y recibiría. Eso es lo que voy a recibir. Y los rendimientos. Esas tres cosas te piden. ¿Consultas hasta acá? Ok. Entonces, en la parte C, ¿no? Me dice, ahora estamos en una fecha, pasó el tiempo, ¿no? No, pasó cierto tiempo, ¿no? Estoy en esta fecha y las tasas de intereses cambiaron, ¿no? Estas tasas ya no son estas, ahora son estas. Calcule de nuevo, ¿no? El monto a pagar, el monto a recibir y el rendimiento. Pero solo el instrumento que has escogido, ¿no? Del instrumento que compraste, o sea, que compré fue el CDR, ¿no? Entonces, simplemente haría de ese, pero igual voy a hacer los tres para que no haya sorpresas. Entonces, en la parte C, voy a tener una fecha de valorización. Esa fecha de valorización va a ser esta fecha que está acá en el enunciado, ¿no? 15 de julio de 22. So, cada uno, todos son iguales. Voy a tener el plazo restante. Plazo restante me refiero a que, ¿no? La diferencia entre la fecha de vencimiento a la fecha donde estoy parado, ¿no? Hoy. O sea, 233 días, ¿no? Voy a tener un nuevo precio, obviamente. El nuevo precio, ahora voy a calcularlo con las nuevas tasas. Esto lo voy a poner acá, ¿no? O sea, va a ser 100 entre la nueva tasa más al tiempo, ¿no? Al tiempo restante, ¿no? Ya está. Voy a tener un nuevo monto a pagar. Ese nuevo monto a pagar igual se calcula, ¿no? De la misma forma, ¿no? Que en la parte B. Simplemente lo único que cambia, ¿no?
Este, bueno, fecha de emisión, no, esto lo tengo que jalar hacia arriba. Ya. Ahora, es igual, ¿no? Monto a pagar, pero en dólares. Ahora, ¿cuál de los tipos de cambio escojo, no? Acá, de dato me da un nuevo tipo de cambio. Entonces voy a poner los datos del tipo de cambio acá. El tipo de cambio de emisión sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, este tipo de cambio de venta, 3773, está en el enunciado, ¿no? Ese es el tipo de cambio de venta, ¿no? El tipo de cambio spot a la fecha de 15 de julio, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Yo voy a siempre cambiar esto lo tengo que pasar a dólares. Entonces, si yo voy a pasar eso a dólares, yo lo tengo que dividir entre tipo de cambio spot, ¿no? De este de acá. Entonces, eso sería en dólares. Igual esto lo voy a dividir para tener mi factor, ¿no? Entonces, esto de acá, fácil, ¿no? Ahora, el monto a recibir, ahí sí hay que tener cuidado. Monto a recibir a vencimiento. Igual, ¿no? En el caso del CD es este, ¿no? En el caso del, del CDLD, sería este monto entre el proyectado, ¿no? Que es el final, ¿no? Porque vencimiento no es este de acá, este es el tipo de cambio spot, ojo. Este es el tipo de cambio spot. El vencimiento es este de acá, el proyectado. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, en el caso del CDR, lo que voy a recibir sería, ¿no? Obviamente, el nominal por un factor de ajuste, ¿no? Ahora, ese factor de ajuste va a ser distinto, no va a ser este de acá, ¿no? Voy a ponerlo separado acá. Ese factor de ajuste va a depender de este de acá y va a depender de este de acá. Y esto se divide. Entonces, esto sería esto por este factor de ajuste. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Ahora, por qué tomo este factor de ajuste de estos dos? Recuerden que cuando yo voy a recibir, igual, ¿no? Siempre mi tipo de cambio final va a ser 3.8, va a ser el proyectado, ¿no? Porque no sé, al vencimiento no sé qué tipo de cambio va a ser. Y el inicial lo tomo el tipo de cambio spot, ¿no? Porque el tipo de cambio spot ya no es este de acá, ¿no? Es este de acá. Entonces este sería mi factor de ajuste. Entonces yo para calcular igual, los rendimientos, voy a poner los negativos y voy a poner esto, ¿no? Esto sí. Monto pagar en dólares. Tener cuidado ahí. Y ahora sí. Entonces, ese sería mi retorno totalizado. Este retorno sería 233 días, ¿no? Pero esto es los precio anualizado, ¿no? Acá uso el plazo restante, ¿no? Pero obviamente, ojo que me piden solamente de uno, ¿no? La respuesta sería solamente este de acá, el amarillo, ¿no?
Me pide, ¿no? ¿A qué precio vendería y cuál sería el monto a pagar por el comprador? Bueno, ni me pide rendimiento, ¿no? Pero igual lo tengo ahí. Me pide el precio, me pide el precio, el monto a pagar y el monto que voy a recibir, ¿no? Eso es lo que me pide. No me pide rendimiento, ¿no? No necesito hacerlo, pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, si no hay preguntas, voy a voy a replicar esta plantilla. Simplemente voy a poner los datos para hacer el otro. A ver, en este caso, ¿no? Acá lo único que cambia, o sea, los datos hasta se parecen, bueno, las fechas de emisión son distintas, no voy a cambiar acá. 6/10/2021. Fecha de vencimiento también, bueno, 6/10, no, acá es, a mí yo soy al revés, ojo, acá es 6 de octubre, yo tengo que poner así, 10/6/2021. Cuidado con el mío. Fecha de vencimiento, primero de enero, no, 10 de octubre, primero de octubre ya. Ujú. Las tasas igualitas son, ¿no? Se mantienen iguales. Las tasas de la parte C también, 0,45, casi los mismos datos, lo único que cambia son las fechas, ¿no? Es igualito. Vamos a ver la parte A, ¿no? Dice, diseña una estrategia, escoja solo dos, ¿ok? Acá, por el contexto, bueno, el tipo de cambio es 4.1, acá no te da el tipo de cambio, ¿cómo se dice? El tipo de cambio ¿no? Pronosticado. Pero acá te dice, ¿no? De acuerdo con la coyuntura, o sea, no te da el tipo de cambio proyectado, pero te dice, ¿no? De acuerdo con la coyuntura, proyección de tipo de cambio y su conocimiento del mercado, o sea, tú tienes que saber cómo fue en esta época. Este examen se dio en el año 2021-1, para 2021-2. ¿Qué estaba pasando con el tipo de cambio? Llegó a 4, ¿no? Subió. Entonces, sigo en el mismo escenario del CDR, ¿no? Cuando se tomó este parcial, ¿no? El tipo de cambio sigue el alza, entonces voy a tomar el CDR, uno de ellos. Entonces, escoja dos. Ya le dije por qué. CDR y además del CDR escogería el CD, ya que no afecta la variación del tipo de cambio, ¿no? Esos dos escogería, ¿no? Con este no me afecta la variación del tipo de cambio. Entonces, ya tengo la parte A. En la parte B me dice, ¿no? En base a su elección, calcula el precio cotizado del monto que pagaría por cada instrumento, ¿no? Entonces, la parte B sería esto de acá. O sea, obviamente de los dos que escojo, ¿no? Estos dos acá. Esa es parte B. Ahora, en la parte C, o sea, esto de acá no me están pidiendo todavía, ¿no? No, lo voy a esconder. Entonces, en la parte C, me dice, ¿no? Al 13 de febrero de 2022, quiere recuperar liquidez y debe vender uno más que compró. ¿Cuál sería ese uno? Obviamente escogería el CDR, ¿no? Entre los dos. Porque el CDR me va a dar un mayor rendimiento porque el tipo de cambio sube. Entonces,
Lo único que tengo que cambiar acá es la fecha, ¿no? La fecha sería 13 de febrero, ¿no? 12/13 del 2022. Ya cambió todo, ¿no? Ojo, acá tengo que tener cuidado con un tema, ¿no? Acá lo que me olvidé, monto a pagar, no sé lo que dice, ¿no? En base a su elección, calcule el precio cotizado y el monto que pagaría el BCR. Sí, nada más. Pero acá hay un tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio de emisión es 4.1 y el tipo de cambio final, ¿no? Acá hay un tipo de cambio que es 4.13, creo. Sí, tipo de cambio 4.13. 4.13 acá. Entonces, lo que tengo que revisar acá, en la parte C, es, ya dije qué instrumento y por qué, es el CDR, ¿no? Se vende el CDR, ya que el tipo de cambio subió, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es fijarme que todos mis fórmulas estén bien. O sea, me va a pedir en mercado, rendimientos distributivos son tales, a qué precio y cuál sería el monto a pagar, ¿no? Solamente me pide precio y monto a pagar, ni me pide rendimientos, ni nada. Ok. Entonces, vamos a ver si está bien la fórmula, ¿no? Solamente viendo del CDR, ¿no? El CDR, recuerda que el monto a pagar es, primero vamos a ver el precio. El precio está bien hecho, ¿no? Porque ya se actualizó el plazo, ¿no? Entonces, vamos a ver si el monto a pagar está bien, ¿no? El CDR. CDR, ¿no? Se multiplica esto entre 100 por esto, está bien. O sea, nada más hasta ahí me piden, ¿no? Monto a pagar por el comprador si dio un cambio fue 4.3. Monto a pagar. Bueno, no necesito ajustarlo a nada, pues no puedo hacerlo, no tengo un tipo de cambio proyectado, ¿no? Ah, no, pero sí, bueno, o sea, acá no me piden monto a recibir, ¿no? Porque no tengo un tipo de cambio proyectado. Entonces, esto de acá, esto lo voy a borrar, no lo necesito. Ni tampoco necesito los retornos de esto, ¿no? No me lo piden. Simplemente me piden la C estos dos datos, ¿no? Nuevo precio y el monto a pagar, nada más. Con el tipo de cambio, ¿no? 4.13, ¿no? ¿Qué precio se vendría? Monto a pagar 4.13, ¿no? ¿A qué precio vendería? O sea, sí. No, perdón. Esto sí está bien. O sea, sí necesito el monto, porque dice el monto a recibir, ¿no? El monto que lo vendería. Sí lo necesito, ¿no? Entonces sí voy a tener que usar, excepto por los rendimientos, no necesito más que hasta acá. O sea, sí necesito el monto a pagar, y el precio y el monto a recibir. Esos tres. Entonces, esto de acá, ¿cómo haría con este de acá, no? Si acá sí uso esto, acá sí usaría este factor de descuento, ¿no? 4.13, ¿dónde quiero seguir? Bueno, en este caso no hay vencimiento, ¿no? Bueno, a mí solo me piden del CDR, entonces este de acá sería el monto, 1.007.000, 413, 425, 413, 5. Claro, este de monto de acá sería 1 por la tasa, por el factor de ajuste. Pero ese factor de ajuste tengo que asegurarme que esté bien hecho, ¿no? 413, 1.000.000.
Algo está mal. 996. Monto pagar. Ah, no, el monto pagar sí, sí. No sé por qué me olvidé de ponerlo. Este monto pagar se me multiplica esto de acá. Me olvidé de poner eso. Es 4.25 y el monto a recibir. O sea, el tipo de cambio final va a ser 4.25, ¿no? Que lo ven acá, ¿no? Fecha de vencimiento, 4.25. O sea, lo tienen que, o sea, como no hay proyectado, pero sí me da un tipo de cambio de vencimiento, ¿no? Que es el 4.25. Entonces ese 4.25, en este caso tengo que poner estos dos acá. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? La parte de, yo había ocultado una parte, había ocultado hasta acá, ¿no? Entonces la parte de, como te dice el vencimiento, en la parte de lo que voy a usar acá, voy a poner el dato, ¿no? 4.1 y acá voy a poner 4.25, ¿no? Y la parte de te piden los rendimientos, ¿no? Es la parte de en realidad, ¿no? O sea, ya está, acá lo voy a poner en este orden, ¿no? Porque la parte de, como te piden al vencimiento, y solamente te pide el instrumento, ¿no? O no, cada instrumento, no sé, serían los tres. Lo único que cambia acá son los tipos de cambio, 4.1 y 4.25. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, chicos, si no hay preguntas, lo dejo hasta acá. Les voy a pasar esto y bueno, si tienen teoría por ahí, me avisan, pues. Eso es todo la parte práctica que puede venir, ¿no? Ok, chicos, los dejo aquí. Hasta luego. Me avisan.